primer lugar, vamos a tener que conocer los conceptos claros sobre lo que es nutrición, desnutrición, lo que es alimentación, dieta, para luego pasar a los nutrientes y su clasificación y función, luego los requerimientos nutricionales, luego una definición de lo que es balance nutricional y por último lo que es un estado nutricional. En primer lugar, vamos a conocer qué son los conceptos en nutrición. En primer lugar, ¿qué es nutrición? ¿Y es nutrición igual a alimentación? Esa es la diferencia. Lo primero que hay que saber que nutrición es una ciencia actualmente considerada según varias revisiones científicas de las que hemos encontrado, ya es considerada la ciencia que se ocupa de todos los aspectos de la interacción que existe entre lo que son los alimentos y los nutrientes, la vida, la salud y la enfermedad, y los procesos mediante los cuales un organismo ingiere, absorbe, transporta y utiliza y excreta las sustancias alimentarias. Algo muy importante es que este es un acto involuntario, porque generalmente estos procesos, ¿no?, los que hay de absorción y transporte, generalmente es a nivel celular. Luego vamos a tener el concepto de desnutrición. ¿Qué es desnutrición? Es un estado resultante de la falta de ingesta o absorción de nutrientes que conduce a una composición corporal alterada y masa celular corporal que conduce a una función física y mental disminuida y un resultado clínico deteriorado de la enfermedad. Luego hay que saber qué es dieta. Por dieta entendemos es todo aquello que consumimos de alimentos y bebidas en el transcurso del día. Es decir, es el conjunto de alimentos preparados o ya sean bebidas que se consumen día a día. Y en cuanto a la alimentación, como se define aquí, consiste en la obtención y preparación e ingestión de alimentos. A comparación de lo que es la nutrición, ya es considerado un acto voluntario, ya que la persona decide qué tipo y qué cantidad de alimentos quiere consumir. Dentro de las características de la dieta, podemos definirlas como las 6 principales, ¿no? Que tiene que ser suficiente y para que el organismo pueda subsistir, que tiene que ser equilibrada, es decir, es difícil. La dieta tiene que ser equilibrada porque es necesaria que haya, como se diría, un poco de todo. Tiene que ser variada, tiene que ser completa, ¿para qué? Para los requerimientos que necesitamos. Tiene que ser, obviamente, inocua, porque una dieta tiene que ser la más saludable y adecuada. Y, como mencioné al último, esa dieta tiene que ser adecuada. Bien, vamos a seguir hablando sobre lo que son los nutrientes y vamos a definir a los nutrientes como los elementos o compuestos químicos necesarios para que el ser vivo haga un metabolismo. Es decir, que los nutrientes van a ser alguna de las sustancias que van a estar contenidas que van a estar contenidas en el cuerpo y van a participar activamente en las reacciones metabólicas, ¿no? De hecho, se encuentran dentro de los alimentos y van a ser muy buenos para el desarrollo del organismo. Se dice también que si alguna vez en la alimentación falta alguno de los nutrientes, puede afectar la capacidad de hacer las actividades diarias, de aprender, puede afectar también la capacidad de crecimiento, e incluso va a causar riesgos de poder tener algún tipo de enfermedad, ¿no? Vamos a hablar siguiente, por favor, un poquito sobre la clasificación de los nutrientes y vamos a clasificarlos por 3 tipos. Hay uno que es según su función. Por su función vamos a tener plásticos, energéticos y reguladores. ¿Le das, por favor, siguiente? Ya. Dentro de los plásticos vamos a tener que estos nutrientes se van a caracterizar porque van a formar estructuras en nuestro organismo. Se van a caracterizar porque su función principal es dar solidez. Y bueno, aquí vamos a tener, por ejemplo, las proteínas, los ácidos grasos, los carbohidratos y los minerales. También vamos a tener los energéticos que van a permitirnos realizar nuestras actividades, siendo su función principal dar energía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. Y en cuanto a los reguladores, este tipo de nutrientes van a permitir a nuestro cuerpo utilizar correctamente todas las sustancias y van a ayudar en el funcionamiento del metabolismo. Aquí tenemos, por ejemplo, las vitaminas y los minerales. Siguiente, por favor.
En cuanto a la clasificación por subcompuestos, tenemos a macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos a las proteínas, a los hidratos de carbono y los lípidos, ¿no? Los macronutrientes son básicamente los nutrientes que nuestro organismo va a necesitar en mayor cantidad, ¿no? Y bueno, más que todo nos van a aportar energía, y ya les he dicho por qué están conformados y seguramente el grupo posterior lo va a tocar con a más detalle. Y los micronutrientes están formados por vitaminas y minerales, vitaminas como la A, B, C, D, E, K y minerales como el zinc, calcio y otros que ya conocemos, ¿no? Siguiente, por favor. Y la otra clasificación es según su contenido calórico. Tenemos a los nutrientes que tienen contenido calórico y contenido no calórico. Dentro del contenido calórico tenemos a los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y dentro de los no calóricos tenemos a las vitaminas, minerales y aguas. Ya sabemos que los calóricos se van a llamar porque van a aportar calorías, ¿no? Y por ejemplo, las proteínas van a servir para crecer, para formar tejidos, músculos y para también aumentar el sistema inmunológico, lo que es en cuanto a las proteínas, ¿no? A los hidratos de carbono van a aportar energía, al igual que las grasas, que también se van a encargar de transportar y aprovechar las vitaminas como la A, D, E, K. Y en la parte no calórica tenemos, ya las mencionamos, a las vitaminas, a los minerales y al agua. Siguiente, por favor. Un momentito, señores del grupo, vamos a tomar lista. Zoraida, ¿puedes tomar la lista, por favor? Gracias. Sí, doctora. Álvarez. Presente. Aragón, Luque. Un momentito. Presente. Zoraida, un momentito, por favor. Lo que les voy a pedir que nuestra lista coincida. Si ahorita somos 37, en la lista debe haber 37. No podemos hacer trampita de poder hacernos pasar por otra persona porque eso no está bien. Porque los compañeros que están aquí presentes están asistiendo a clases, entonces definitivamente eso se considera en la parte práctica y vamos a tomar en 3 momentos diferentes la lista. Para que no tengamos ningún problema, yo les estoy advirtiendo. Entonces, Zoraida, continuamos, por favor, y evitemos de que tengamos que volver a tomar la lista. Ahorita solo somos 38 personas, ¿ya? Gracias. Ya, doctora. Aragón. Presente. Vázquez. Ya. Aime. Presente, sorry. Ya. Bustamante. Cárdenas. Presente, sorry. Ya. Héctor. Héctor. Presente, sorry, Héctor. Presente, Zoraida. Ya. Champi. ¿Cuál? Champi. Ah, disculpe. Champi Castañeda. Champi Castañeda. Champi Flores. Presente. Presente, Champi Flores. Ya. Chávez. Presente. Ya. Chirinos. Chirinos, presente. Ya. Contreras. Contreras. De la Torre. Presente, presente. Delgado. Presente. Espitia. Presente. Flores. Presente, Flores. Fortón. Presente. Ya. Vanessa. Vanessa.
García. Ya. Hidalgo. Presente, Sori. Hidalgo. Presente, Sori. Ya. Gracias. Fuiro. Fuiro. Labra. Presente, Sori. Labra. Ya. Loaiza. Loaiza Farfán. Roelip. Maldonado. Presente. Mina Carlos. Presente, Sori. Ya. Moscoso. Moscoso Quispe. Gabriela Milagros. Presente. Pacheco. Pacheco. Payé. Payé. Quispe. Presente, Sori. Quispe. Presente, Sori. Presente. Ya. Rondán Estrada. Presente, Sori. Ya. Rondán Sinchi. Presente, Sori. Ya. Rondón. Presente, presente. Ya. Gabriel Patricia. Presente, Sori. Salas. Ay, ella. Sánchez. Wilca. Presente, Sori. Sarmiento. Presente, Sori. Tevez. Presente. Ugarte. Presente. Valdivia. Valdivia. Sorry, Valdivia está en un estado delicado ahorita. No puede asistir. Ya. Ya. Vargas Cáceres. Presente. Ya. Vargas Campana. Presente. Ya. Vargas Mayra Alejandra. Alejandra Vargas. Vega. Presente. Ya. Villacresis. Presente. Alguien que falte, por favor, Yo, Sori, por favor. compañeros. Ya, a ver, uno por uno, por favor. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Ya. Contreras, Sori. Otra más. Aguilar Cuevas, Sori, Winnie. Por favor. Champi. Por favor. Moscoso. Un ratito, por favor. Uno por uno, compañeros. Ya, Sori. he anotado Aguilar. Ya está. Vanessa, ya está. ¿Quién falta? Contreras, Sori. Ya, Champi Castañeda. Ya está. ¿Quién más, por favor? Contreras, yo, Sori. Moscoso, por favor. Moscoso. Gracias, Soraya. Ya, Moscoso. ¿Quién más? Yo, Sori. Contreras, Impire. Contreras. Ya. Gracias. Sori, Corimanya, por favor. ¿Alguien más? Ya está, ya te nota. ¿Alguien más?
Héctor, también ya estás. ¿Alguien más? Muchas gracias. Ya está, doctora. Disculpe, compañeros. Gracias, Zoraida. Continuamos entonces con nuestra exposición. Muchas gracias. Ya, doctora. Continuando con los requerimientos nutricionales, vamos a dar una definición. ¿Qué significa un requerimiento nutricional y para qué sirve? Sirve para conseguir y mantener un estado de salud óptimo, y esta va a ir de la mano con una función psicológica y un bienestar del paciente o de las personas. Y el requerimiento nutricional va a variar de acuerdo a cada uno, va a haber una variabilidad interindividual y va a depender esta de cada situación, como el deporte, embarazo, amamantamiento, lactancia, niñez, adolescencia, un individuo adulto, el envejecimiento, el sexo entre hombres y mujeres, ya que las recomendaciones sobre la ingesta de cada nutriente a nivel poblacional debe superar o debe salvar la variabilidad individual. Siguiente. En cuanto a las definiciones, vamos a tener la diferencia entre necesidad nutricional y requerimiento nutricional. Esta va a ser la cantidad de cada uno de los nutrientes que el individuo necesita ingerir habitualmente, usualmente para mantener un adecuado estado nutricional, asegurar el ritmo normal de crecimiento o desarrollo o para prevenir la aparición de enfermedades. La necesidad mínima es la cantidad ingerida de un nutriente por debajo de la cual aparece un estado carencial. Si el individuo solo ingiere estas cantidades mínimas, solo consigue sobrevivir, pero no desarrollarse plenamente ni disfrutar de la mejor calidad de vida. Un requerimiento óptimo son las cantidades de nutrientes que van a ser necesarios ingerir para conseguir un perfecto desarrollo físico y psíquico con una mayor longevidad y una menor morbilidad en las etapas de la vida y en las etapas finales de la vida, ¿no? Siguiente. En cuanto al balance nutricional, ¿qué quiere decir balance nutricional? Va a ser equilibrar la salud física, es decir, tener una buena salud física y una buena ingesta de macronutrientes o alimentos con micronutrientes para estas, porque estos dos se complementan, ¿no? La salud física y la ingesta de alimentos. Y esto a la vez también se complementa con el estado mental, lo cual todo esto no nos lleva a tener o nos lleva a evitar los problemas como las enfermedades y otras que impiden un buen funcionamiento físico. En cuanto al estado nutricional, se va a definir como la condición corporal resultante del balance entre la ingestión de alimentos y la utilización por parte del organismo. Su evaluación va a tener la finalidad de identificar alguna posible malnutrición por exceso o ya sea por defecto y discriminar el origen de la misma. El estado nutricional vamos a tener que se va a evaluar por diversos indicadores como pueden ser los antropométricos, bioquímicos, inmunológicos o clínicos. Mediante esta evaluación del estado nutricional a través de los indicadores antropométricos vamos a tener el peso, la talla, el índice de masa corporal, etc. En cuanto a esta va a ser posible diagnosticar que una persona se encuentre en bajo peso, en un peso normal, en desnutrición u obesidad y que por tanto, y esto nos va a ayudar para ver si es por exceso o por defecto o si es que está bien el estado nutricional del paciente. En cuanto a los indicadores bioquímicos, inmunológicos o clínicos, también nos va a ayudar a detectar las carencias de nutrientes como el hierro o de algunas vitaminas, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al cuestionario, primero tenemos, la primera pregunta es el siguiente concepto: el conjunto de procesos por los cuales el organismo ingiere, digiere, transporta, metaboliza y excreta las sustancias contenidas en los alimentos se refiere a... Disculpen con el grupo número 1, el cuestionario lo vamos a enviar Zoraida, ¿cuándo los juntamos todos los cuestionarios? Porque van a ser por grupo, los van a hacer 10 y puede ser hasta la próxima semana que pueden enviar para que podamos preparar para la segunda aporte.
Ya, doctora. Doctora, una consulta. El cuestionario va a ser de todos los grupos. De cada grupo y, o sea, Ya. el 50% del examen viene del cuestionario y el 50% de sus diapositivas que ustedes están presentando y de las preguntas que vamos a hacer. El grupo número 1 entonces ha concluido ya su ponencia. ¿Sí? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a ir a las preguntas y les pido a 3 compañeros de la sala que por favor hagan sus preguntas respectivas a los ponentes. Gracias. Corimán ya está, Héctor. Sí, doctorita, sí me encuentro. ¿Cómo estás, Héctor? Un favor, formula tu pregunta a tus compañeros que me has puesto. Se va preparando Michael para la pregunta posterior y la tercera pregunta, Jean-Pierre. Hay también voluntarios. Carmen Jocelyn, si puedes, por favor, te voy a anotar. ¿En qué grupo estás, Carmen? Doctora, estoy en el grupo 15, soy la última. El grupo Ya te encontré. Ya, doctora. Carmen, ¿puedes formular tu pregunta? ¿Aló? Aló, sí. ¿Aló? ¿Me Sí me escuchas? fue, Héctor, ¿verdad? Sí se te escucha, Héctor. Bueno, en cuanto a la evaluación del estado nutricional, ¿qué tipo de indicadores nos podrían servir más o menos para evaluar el estado nutricional del paciente, por favor? ¿O qué indicadores nos? ¿Aló? Ya. Tenemos indicadores antropométricos, también tenemos los indicadores químicos que podemos evaluar, por ejemplo, la cantidad de hierro, la cantidad de vitaminas que tiene el paciente. En cuanto a los indicadores antropométricos, podemos evaluar el índice de masa corporal, que va a tener en cuenta lo que es el peso y la talla para ver si es que el paciente tiene un exceso o un déficit en su estado nutricional. Doctorita, también se puede- Hola, doctorita. Otro tipo. Gracias, Héctor. Vamos a proceder a la otra pregunta de Carmen. Sí, chicos, ¿qué es nutrimento? Pues. Doctora, buenas tardes. Bueno, nutrimento es toda sustancia. Prenda su cámara, por favor, Anthony. Ya. ¿Se ve, doctora? Sí. Ya. El nutrimento es toda sustancia que va a estar presente en los alimentos y que va a jugar un papel fundamental en lo que es el metabolismo celular. Ese es el concepto fundamental de lo que es nutrimento. Gracias, Anthony. Los compañeros que están exponiendo, les vamos a pedir que prendan la pantalla de las cámaras y para la próxima ponencia, por favor, todos prendemos nuestras cámaras para vernos y conocernos también. A ver, otra pregunta, por favor, a Rosemary. ¿Michael Aragón está? Sí, doctor. Ya, ¿Puedes proceder con tu pregunta? ya, ¿en qué casos de repente una persona debería consumir lo que son los suplementos? Nosotros los... Esa sería mi pregunta. Doctora, hay muchos casos en los que se podría consumir. Por ejemplo, se podría consumir en los pacientes en los que hay un déficit de de algún tipo de nutrientes, sea macro o micronutrientes, o en pacientes
Por ejemplo, que tengan una actividad física mayor o superior a la que normalmente las personas están habituadas. También en personas embarazadas, en niños, en personas en pacientes deportivos o, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna determinada enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen déficit de algún tipo de nutriente, como ya lo dije. Sí, o sea, los nutrientes enterales o los complementos o las sustancias poliméricas que nosotros vamos a indicar a un paciente va a cubrir, o sea, en ese volumen pequeñito de 250 mililitros tenemos 250 calorías y todas las vitaminas y minerales, todos macro y micronutrientes. Por eso decimos, cuando a un paciente le damos un vasito de un nutriente polimérico, decimos está medio plato de estofado, ¿no? Más o menos aproximadamente. Si le damos 3, le vamos a dar como un plato, ¿no? Como un almuerzo. Entonces nosotros como médicos podemos indicar, si vemos que un paciente no tolera bien la dieta, le indicamos dos tomas de nutriente polimérico para adulto o para niño, dependiendo. Y si también depende de la patología, ¿no? Tal vez es un paciente que tiene diálisis, entonces vamos a indicar una nutriente enteral para un paciente que recibe diálisis. Si es un paciente que tiene problemas pulmonares, entonces el Pulmocare que tenemos en el mercado. Si son pacientes que están en cirugía, indicaremos sustancias o componentes que tengan para la regeneración celular. Podemos indicarles la glutamina u otros el alitraj o otros componentes que tenemos en el mercado, pero podemos hacer uso de todos los nutrientes que van a ayudar a la recuperación del paciente. Si ustedes tienen un paciente bien nutrido, el tiempo de estancia hospitalaria va a ser más corto. El tiempo de costo para el Estado también va a ser más corto. Entonces, es muy importante de que ustedes conozcan como médicos jóvenes, al menos cuando hagan el internado, cuando ustedes estén en periferia, no tengan miedo de indicar los nutrientes enterales. La medicina ha avanzado muchísimo y también en nutrición ha avanzado bastante, ¿no? O sea, hemos avanzado en años luz, se podría decir, ¿no? Si un paciente no tolera vía oral, no puede comer, no se preocupe, agarren los nutrientes, indíquenle los nutrientes para ese paciente. Pueden ser los poliméricos, y si ven ustedes que pierde mucha masa muscular, como los tenemos ahorita los pacientes de COVID, entonces hacemos uso de las proteínas líquidas o en polvo. Eso sería, y les voy a hacer una pregunta para que contesten ustedes a Anthony. Anthony, ¿cuál es para ti el objetivo del tema que han presentado? ¿Cuál sería lo más importante que consideres de lo que has expuesto? No, doctora, yo considero que lo más importante, de acuerdo a nuestra exposición, fue hacer llegar los conceptos básicos en cuanto a lo que es el tema de nutrición a nuestros compañeros, recordando que la nutrición se basa fundamentalmente en conocer y diferenciar estos términos que en muchos casos las personas confunden, porque piensan que nutrición, alimentación y nutrimentos son lo mismo, o comparten, o sea, es decir, provienen de un mismo vocablo y significan lo mismo, lo cual en esta ocasión hemos querido dar a conocer estos conceptos para que los tengan más claros. Gracias, Anthony. Ahora, otra pregunta para que responda cualquiera del grupo. ¿La dieta es lo que consumimos a diario o la dieta es una preparación hipocalórica? ¿Qué es lo que entienden ustedes? Doctora, la dieta es lo que consumimos a diario. Puede haber dietas calóricas, hipercalóricas y de todo tipo, ¿no? Muy bien. Sí, porque generalmente se tiene esa idea errónea de que la dieta es lo que se consume en el hospital o la dieta es una preparación que tiene bajas calorías. Y no es así, no dicen, estoy a dieta. No, eso no existe, ¿no? O sea, no es que estás a dieta, estoy comiendo saludablemente, una dieta baja en calorías. Entonces, lo que ustedes consumen en el día es una dieta, ¿no? Si toman el desayuno, el almuerzo, la cena, es su dieta. He visto por ahí una pequeñita. A ver, otra pregunta. Vamos a hacer... Hoy día es Día de la Alimentación. Ustedes como médicos, es la alimentación mundial, ¿no? Ustedes como médicos, ¿qué aporte darían desde su profesión para que la alimentación a nivel mundial sea sostenible y que todas las personas en el mundo puedan acceder a esto tan básico? Doctora, como expuse también, hay una individualidad en cada persona, ¿no? Que hay personas que hacen ejercicios, hay niños, hay personas mayores, entonces hacer que
que las personas, nosotros como médicos, recomendar o hacer recomendaciones es de que la mayoría debe tratar de consumir la cantidad que le corresponde de macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Para que haya una buena aportación a estas, porque como vimos en la exposición, el consumo de los nutrientes es muy importante, incluso porque tiene mucha correlación con lo que es nuestra salud. Entonces, dependiendo a cada persona, ver o saber también la recomendación de cuántas proteínas o carbohidratos y grasas debe consumir, disminuir las frituras, consumir más verduras, más vegetales, y esto es más en personas como por ejemplo en niños, en embarazadas y en ancianos, ¿no? Que tienen otros tipos de requerimientos también. Muchas gracias. Bueno, las preguntas que les hago deben de tomar nota porque son preguntas de examen, ¿no? Entonces, todos los que están presentes tienen opción a eso, es como una clase presencial, ¿no? Que damos énfasis en las cosas que nosotros queremos que ustedes recuerden de parte de su preparación. Miren, respecto a lo que la última pregunta, poder hacer, reforzar un poquito, es importante que los macro y micronutrientes los consumamos en cantidades adecuadas. Y también el hecho de que las personas, todas las personas tengan acceso a esto tan importante que es la alimentación, vamos a tener más opciones como planeta, como nación, como departamento, como país, ¿no? O sea, si todas las personas se nutren adecuadamente, saludablemente, tienen acceso a alimentos saludables, entonces vamos a tener mejores oportunidades. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esto, y también es importante que si nosotros estamos atendiendo pacientes, es muy importante que nosotros hagamos una buena evaluación o pase nuestro paciente por una buena evaluación nutricional para ver si tiene deficiencia de algún nutriente. Ya no está indicado que se indiquen como multivitamínicos, ¿no? O sea, actualmente no se indica como minerales o qué nutriente le falta al paciente. Entonces, para eso hay exámenes especializados, si ustedes quieren ser más específicos, ¿no? O sea, no es que yo te doy un multivitamínico y está hecho para todas las personas. Ahora es como que más individual el tratamiento médico y el tratamiento nutricional, para que tengan ustedes siempre en cuenta eso. Por ejemplo, si ustedes le dan a un paciente con diabetes metformina, ¿qué nutriente o qué micronutriente va a tener con el tiempo deficiencia? Eso lo hicieron en farmacología. ¿Recuerdan? Una vitamina, la B de burro, la vitamina B, la B12, ¿no? Entonces eso tomen nota para que ustedes lo conozcan, lo sepan y lo recuerden, porque siempre en su carrera profesional van a tocar y van a tener en contacto con pacientes con diabetes, ¿no? Les agradezco la presentación al grupo número 1, felicito a Anthony porque está bien presentable, y así tiene que ser sus ponencias de ustedes. A partir de ahora, ustedes tienen que estar bien presentables cuando se presenten en cualquier lugar, porque ustedes van a ser futuros médicos, tienen que estar ahí. Desde la presentación es muy importante, y así como les he recalcado, el día que nos veamos en el hospital, su mandil debe estar impecable, porque es importante la presentación, claro que sí. Y el mandil no debe estar como Batman, ¿no? O sea, si algún día nos cruzamos en el hospital y ustedes van a hacer el internado, no estén así, porque tienen que estar bien protegidos, más aún con eso de la pandemia, hacer costumbre, ¿no? Y debe estar abotonado los mandiles, ¿no? Debe ser un mandil que nos permita movernos, ¿no? Tampoco va a ser un mandil entallado en el cual no nos permita movernos adecuadamente, ¿no? Los felicito, y bueno, también a Katiuska y a Rosemary por la presentación, y vamos a continuar con la segunda ponencia. Muchas gracias. Doctora, disculpe, tenemos un video. Ya, está bien, pásalo. Gracias. Doctora, ¿se escucha el video? No sé si... Sí se escucha.
Ese sería el video, doctora. Muchas gracias, los felicito nuevamente. Muy buena presentación, han investigado las diapositivas, tenía al pie la bibliografía, todos los requisitos que se ha pedido. Muy bien, los felicito, tienen una nota bastante alta. Gracias. Gracias, doctora. Continuamos con el segundo grupo. Max Gilman, Chirinos, es el delegado, por favor. Sí, doctor, en un momento, ahorita lo pongo, lo presento. ¿Se ve, doctora? A los asistentes y a los ponentes se les pide abrir sus cámaras, por favor, y apagar los micrófonos. Solamente el que va a exponer lo tiene abierto el micrófono. Disculpe, doctora, me ha botado el sistema, un momento. Ya. Podemos empezar, ¿eh? Sí, Noé. Ya. Doctora, buenos días, compañeros, bueno, en este caso buenos días. Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. A continuación vamos a exponer el tema de lo que es macronutrientes y micronutrientes, enfocado a lo que es valores requeridos, tanto en adultos y niños. Como sabemos, para recordar, macronutrientes, dentro de los macronutrientes tenemos a lo que son los carbohidratos, glúcidos, también conocidos, también tenemos a las proteínas, lípidos y agua, y dentro de los micronutrientes tenemos a las vitaminas y a los minerales. Siguiente, por favor. Primero vamos a ver a lo que son los carbohidratos. Siguiente, por favor. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos van a ser compuestos orgánicos que contienen en su estructura una función aldehído o cetona y el resto de carbonos, generalmente hidroxilados, es decir, el grupo OH, y son por lo tanto polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué función cumplen? Básicamente cumplen 5 funciones. Entre las más importantes, la función energética, ya que van a aportar 4 kilocalorías por gramo de glúcido. Recordemos que el cerebro es un tejido, por así decirlo, un órgano carbohidrato dependiente.
También va a cumplir una función estructural mediante los polisacáridos. También va a tener una función de reserva energética. Si hablamos, por ejemplo, del glucógeno, tiene propiedades sensoriales como el poder endulcorante de la fructosa o la sacarosa, y se usa como aditivos industriales. Ahora, si hablamos de los principales carbohidratos de la alimentación humana, está clasificado en 3 tipos. Los azúcares, que a su vez están agrupados en monosacáridos y disacáridos. Por ejemplo, dentro de los monosacáridos tenemos a la glucosa, galactosa, fructosa, o si no, los disacáridos, que es la sacarosa, lactosa, trealosa o maltosa. También tenemos a los oligosacáridos, que son los polioles, como el sorbitol, manitol, los malto-oligosacáridos y otros oligosacáridos. Y dentro del tercer grupo nos encontramos con los polisacáridos. Dentro de aquí encontramos el almidón, y que compone, ¿no es cierto?, la amilosa, la amilopectina o algunos almidones modificados, o si no, los polisacáridos no amiláceos, como la celulosa, hemicelulosa, pectina, hidrocoloides. Siguiente, por favor. Bien. Por ejemplo, si hablamos de los monosacáridos como la glucosa y fructosa, estos se absorben directamente a nivel intestinal. Y, por ejemplo, si hablamos de los disacáridos, su absorción es previa hidrólisis. Si hablamos de los carbohidratos de cadena corta, como las dectrinas o polidectrinas, algunos presentan absorción previa hidrólisis y en caso de las polidectrinas no presentan absorción intestinal. Y si hablamos del almidón, que es uno de los principales carbohidratos, algunos son de previa hidrólisis y otros no se absorben a nivel intestinal. Ahora, recordemos también que la ingesta de carbohidratos incrementa la serotonina cerebral, inhibiendo el factor liberador de corticotropina, y por lo tanto va a tener una respuesta mediana por lo que son dopaminas y opioides. Siguiente, por favor. Bien, la fibra es uno de los componentes también de los carbohidratos muy importante. La fibra alimentaria en este caso se divide en lo que es fibra soluble e insoluble. Parte de la flora microbiana intestinal y van a dar lugar a los ácidos grasos de cadena corta. En cambio, si hablamos de las fibras insolubles, que va a estar compuesto por la celulosa, hemicelulosa y la lignina, estos ya también van a ser no digeribles, no fermentables y no absorbibles. ¿Qué efectos tienen en el cuerpo humano? Por ejemplo, si hablamos de una sensación de saciedad debido a una fibra soluble o fibra insoluble, nos va a traer beneficios ¿sobre qué? Sobre la obesidad. Ahora, si hablamos, por ejemplo, sobre una fibra soluble o insoluble, ¿qué efectos va a tener? Modifica en relación a volumen de heces, modifica lo que es consistencia de heces, puede disminuir el tiempo de tránsito intestinal o facilitar la excreción. Entonces, ¿sobre qué patologías podría tener beneficios? Sobre el estreñimiento, megacolon, cáncer de colon o diverticulosis. Si hablamos, por ejemplo, de la diabetes, hacemos referencia a lo que es fibra soluble, que va a disminuir la absorción de glúcidos, va a retrasar la absorción de glucosa y va a disminuir el índice de glucemia. Y así en diversas patologías. Ahora, si digamos, hablamos de una cierta cantidad para que o sea, por ejemplo, si decimos una cierta cantidad para que exista, digamos, o sea, una cantidad de carbohidratos imprescindible para que no se produzca la cetosis,
debemos consumir debe ser 50 gramos por día. Ahora, dentro de los carbohidratos también destacamos el índice glicémico. El índice glicémico va a ser un índice que va a clasificar a los alimentos que van a contener carbohidratos basándose en su potencial para aumentar la glucemia tras su ingesta. Si recordamos, esto vimos en lo que es diabetes y diversas patologías asociadas a lo que es la nutrición. Por ejemplo, el arroz blanco, como observamos en la tabla, el arroz blanco presenta un índice glucémico de 126. Ahora, el azúcar presenta un índice glucémico de 92. Si hablamos de la manzana, uno de 52. Si hablamos de la leche entera, uno de 87. Y así en diversos alimentos. Recordemos que el único carbohidrato empleado en nutrición parenteral es la glucosa, y para eso debemos calcular los requerimientos. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué requerimientos dietéticos se presenta a un adulto o un niño? El requerimiento dietético de un adulto por día van a ser 130, es decir, 100 gramos por día. Ahora, estuvimos investigando y si hablamos de los objetivos nutricionales para la población general adulta respecto a carbohidratos, por ejemplo, si hablamos de carbohidratos en porcentaje de kilocalorías, según el AHA, que es una institución de nutrición, debería ser de 55 a 60%. Si hablamos, digamos, de los azúcares, debería ser menos de 25 gramos. Por ejemplo, y así sucesivamente. Ahora, la cantidad recomendada de carbohidratos digeribles necesarias en la dieta va a variar entre 60 y 65% de las calorías. Y cuánto va a aportar a nivel, cuánto va a proporcionar 4 kilocalorías por gramo de energía a los seres humanos, por así decirlo. Ahora, si hablamos de los requerimientos de energía en niños mayores de 1 año, tenemos, por ejemplo, en los niños de 1 a 2 años, las kilocalorías por kilogramo por día que requiere son de 82.4. Si hablamos, por ejemplo, de un niño de 9 a 10 años, ellos requieren de 66.6 kilocalorías kilogramos por día. Y si hablamos de un jovencito de 17 a 18 años, hablamos de 50.3 kilocalorías kilogramos por día. Todo esto dependiendo del peso, ganancia de peso. Siguiente, por favor. Y aquí les presento dos imágenes que son del estudio realizado por el ANIVE, dado en el 2010. El estudio se realizó en el 2016. Esto se encuentra en el ANIVEF en el capítulo 7 en relación a los macronutrientes y micronutrientes de la población española. Por ejemplo, si vemos la ingesta de fibras por grupo de alimentos y bebidas, vemos que la mayor cantidad los españoles consumen cereales y derivados en un 39.90%, y de estos el 20.72% consume mayor cantidad de pan. Luego nos encontramos con las verduras y hortalizas, que son el 23.67%. Y si hablamos de la ingesta de azúcares, la mayor parte es de origen de lácteos, leche, productos lácteos en un 23.26%, y de esto más en leches. Y si hablamos de las bebidas sin alcohol, es más con refrescos con azúcares. Y así sucesivamente tenemos.
Ahora tenemos a lo que son los lípidos. Siguiente, por favor. Los lípidos, sabemos que la grasa de la dieta es rica en energía y aporta a la dieta en seres humanos 9 kilocalorías por gramo. Estas se van a almacenar en las células adiposas localizadas en depósitos sobre el armazón humano y tienen diferentes funciones y además es importante, tiene un importante papel como combustible energético. ¿Y cómo es esta función energética? Va a actuar como reservorio de energía a largo plazo. Además van a estar almacenados en el tejido adiposo como triglicéridos, suministro de ácidos grasos esenciales. También va a tener una función estructural, va a tener una función biológica, ya que va a actuar como defensa mecánica de órganos internos y también termorregulación corporal. Va a ayudar en la absorción intestinal y en el transporte de vitaminas liposolubles. Ahora, si hablamos de la función reguladora, va a intervenir en lo que es la señalización intercelular, formando parte de múltiples procesos celulares, como la homeostasis, e incluso se habla de la regulación y la expresión de ciertos genes. Si hablamos de la estructura, los lípidos está conformado por lípidos simples y complejos. Si hablamos de lípidos simples, hablamos de aceite, mantecas, ceras, lo que va a conformar lo que es triglicéridos, y los lípidos complejos, que son los fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas, y también tenemos los lípidos compuestos. Siguiente, por favor. Y si es que queremos clasificar por categorías, tenemos a los ácidos grasos. Aquí encontramos al ácido docosahexaenoico. También tenemos a los glicerolípidos, hablamos aquí de los triglicéridos, a los glicerofosfolípidos, esfingolípidos, sacarolípidos, a los policétidos, a los lípidos prenoles y los lípidos esteroles, como el colesterol. Siguiente, por favor. Para no olvidarnos también que en lo que es lípidos, a los ácidos grasos esenciales, estos van a ser conocidos como omega 6 y omega 3, y su consumo va a ser fundamental, ya que nosotros, los seres humanos, no podemos sintetizarlos. Y además tienen propiedades benéficas que a lo menos son muy beneficiosas, valga la redundancia, para lo que es el sistema cardiovascular. Por ejemplo, el ácido oleico, encontramos en el ácido oliva, manteca de cerdo, el ácido linoleico, en aceite de semillas, en el de soya, girasol, maíz, también en grasas animales. Por ejemplo, el ácido araquidónico, en pequeñas cantidades se encuentra en lo que es grasas animales. El ácido docosahexaenoico, el DHA, sobre todo en aceites de pescado. Existe una fórmula de lo que es el omega 6 y omega 3, el N6/N3, que debería tener un equilibrio, por así decirlo, en la dieta. ¿Y cuál es debería ser de 4:1 o de 5:1? Y nutricionistas y estudios nos recomiendan que no debería excederse de 10:1. Ahora, por ejemplo, ¿en qué alimentos podemos encontrar qué porciones de qué gramos de grasa? Por ejemplo, un jamón cocido. Si hablamos de una rebanada de 60, ¿cuánto de grasa contiene? 17 gramos. Si hablamos de aguacate, medios, es decir, 100 gramos, tenemos 16 gramos de grasa. Si hablamos de un aceite de ensalada, por ejemplo, una cucharada, es decir, 14 gramos, tenemos 11 gramos de grasa. O de la mantequilla o margarina, que es muy común, una cucharadita, es decir, una cucharada, 50 gramos, tenemos 18 gramos de grasa. Siguiente, por favor. Ahora, si nos vamos al requerimiento dietético en adultos y niños, vamos la primera tabla. Esta es una recomendación de ingesta de grasa expresada como porcentaje de la energía total para lactantes y niños de corta edad. Por ejemplo,
hablamos, digamos, de la Académica Americana de Pediatría, que nos recomienda que a los 24 a 36 meses debería ser de 30 a 40%. Si hablamos de la FAO, la OMS, ya también igual nos sigue recomendando 30 a 40%. Por ejemplo, el Instituto de Medicina y la Academia de Ciencias de Estados Unidos nos recomienda que a los 6 a 12 meses debería ser un 55%, y cuando es de menos edad, es decir, desde que nace hasta los 6 meses, debería ser de 60%. Ahora, si ya también hablamos de adultos, nos recomienda que la ingesta debería ser de un 20 a 35% de la energía total en forma de lípidos, aunque algunas personas, algunos nutricionistas y estudios indican que podría aumentarse hasta el 40%, pero en personas con peso adecuado. Según si nos fijamos la tabla de más abajo, nos indican que el colesterol debería ser menos o igual a 300 miligramos. Esto es recomendado según la OMS del 2013. Siguiente, por favor. Aquí les presento también otra tabla. Por ejemplo, en adultos es de 20 a 35%. En niños de mayor a 12 meses debe ser del 40%. Es una tabla. Y desde que nace hasta los que son lactantes, del 20 al 35%. Siguiente, por favor. Este es igual de la FAO y la OMS del 2003. Carbohidratos totales, la meta sería de 55-75%. Colesterol, como ya les había indicado. Siguiente, por favor. Y este es igual del estudio ANIBES del 2016, capítulo 7, estudio español. Por ejemplo, si hablamos de la ingesta de lípidos, así hablando a nivel general, en lo que, digamos, consumen, por así decirlo, más, es el de aceites y grasas, con 32.19%, y de estos, lo que consume más es el aceite de oliva. Si hablamos de lo que es ingesta de lípidos, le sigue lo que es carnes y derivados, de los cuales aquí hay muy poco consumo de lo que es vísceras y despojos. Y ahora, si hablamos de los ácidos grasos saturados, la tabla de lado, podríamos decir que lo que consume menos, o sea, la grasa, que es donde hay menos ácido graso saturado según esta población que consume menos, va en lo que es azúcares dulces, salsas y condimentos, al igual que las frutas. Es decir, otro es casi similar, por así decirlo, nuestro consumo, o sea, a nivel Perú, al igual a los españoles, pero es una que otra diferencia. Siguiente, por favor. Este es el de los ácidos grasos monoinsaturados. Aquí ya también el que, bueno, encabeza es igual a aceites y grasas. Y en aquí saca más de lo que es el aceite de oliva, en un 36.96%. Igual le siguen lo que son las carnes. Siguiente, por favor. Y esto según la ingesta diaria de macronutrientes y distribución de la población del estudio científico NIBES en relación a lo que es proteínas, carbohidratos y lípidos. Este es el estudio. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a proteínas, primero las proteínas se consideran muy importantes desde el punto de vista nutricional, ya que son fuente de nitrógeno del organismo. Estas están constituidas por aminoácidos unidos por enlaces amidas entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo ácido de otro aminoácido. Estos aminoácidos que forman parte de las proteínas son utilizados por el organismo ya sea para sintetizar proteínas endógenas con función estructural, sintetizar enzimas y hormonas con función reguladora y sintetizar
anticuerpos con función inmunológica. Y como ya mencionaron la doctora en anteriores clases, la fuente de energía que otorga las proteínas son de 4 kilocalorías por gramo. Y las proteínas generalmente en nuestra alimentación están formadas por aminoácidos y representan entre el 10 al 15% de la dieta aproximadamente. En la bibliografía que nosotros que encontramos, lo dividen en los aminoácidos que forman parte de la dieta en esenciales, semiesenciales y no esenciales. En esenciales están los que el organismo es incapaz de sintetizar y los que necesita para mantener su estructura. Entre estos tenemos a la histidina, isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. En el caso de los semiesenciales tenemos son los que el organismo sintetiza en cantidades suficientes para cubrir los requerimientos básicos, pero en circunstancias especiales fisiológicas o patológicas la producción es insuficiente y pueden transformarse en esenciales. Entre estos tenemos la arginina, glutamina, cisteína, cistina, taurina, prolina y tirosina. Y los no esenciales son los que son sintetizados en cantidad suficiente por el organismo. Entre estos tenemos la alanina, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Este es un cuadro que es el mecanismo de recambio proteico. Primero, nosotros tenemos dos formas de proteína. Tenemos la proteína endógena y la proteína exógena. Primero, cuando nosotros consumimos los alimentos, nosotros estamos consumiendo dentro de ellos en una determinada cantidad de la proteína exógena. Esta tiene dos pasos. Una es que es la eliminación, ya sea por las heces y la proteína que no se puede absorber. Y la otra es la digestión y absorción. Esta, a su vez, se va a transformar en una reserva de aminoácidos libres que va a seguir tres caminos, que son el cambio de necesidades, ejercicio, enfermedades y crecimiento, la oxidación, ya sea por la oxidación y la excreción, y la transformación de neoglucogénesis por la síntesis de aminoácidos no esenciales. Y la proteína endógena, tiene dos caminos, una ya sea para su degradación y la otra para su síntesis, ya sea que no se utilice, como mencioné anteriormente. En los requerimientos de aminoácidos tenemos por edades. Este requerimiento de aminoácidos, se lo saqué de una bibliografía, es el patrón de aminoácidos de referencia en miligramos de gramos de proteína, que esta se calcula para cada gramo de... Para cada gramo de edad, dividiendo los requerimientos para cada aminoácido en miligramos, kilogramos día, por los requerimientos de medios del aporte calórico. Entre los siguientes tenemos, por ejemplo, la histidina, la isoleucina, como mencioné anteriormente. Y tenemos que, por ejemplo, en pacientes menores de menor a un año, estos consumen, por ejemplo, entre 20 miligramos gramo de proteína. Así sucesivamente tenemos la isoleucina de 32 miligramos gramos de proteína, leucina 66, lisina 57, metionina más cisteína 28, fenilalanina más tirosina 52, treonina 31. Y así sucesivamente para los requerimientos, por ejemplo, en un niño de 1 a 10 años, consume de 16 a 18 miligramos gramos de proteína. Y una persona adulta generalmente necesita 15 miligramos gramos de proteína. En el cuadro de la derecha, en la imagen de la derecha tenemos un cuadro bien interesante que yo lo encontré. Por ejemplo, aquí menciona qué aminoácidos necesitas de acuerdo a tu edad. Por ejemplo, si tú eres prematuro, literalmente necesitas todos. Necesitas la treonina, valina, leucina, lisina, triptófano, histidina, arginina y la cisteína. Pero cuando nosotros somos niños, por ejemplo, ya no necesitamos necesariamente la cisteína. Y a su vez, cuando nosotros somos adultos, ya no necesitamos necesariamente la histidina ni la arginina, y así sucesivamente. No significa que no los utilicemos, pero son menos requeridos para nuestro organismo conforme vamos creciendo. Ahora, estos son los parámetros para evaluar la calidad de una proteína. Tenemos el cómputo proteico, que permite evaluar la calidad de una proteína según su contenido de aminoácidos esenciales. Esta se calcula de la siguiente manera. Tenemos miligramos de aminoácidos esenciales entre gramos de proteína en el alimento, todo entre miligramos de aminoácido esencial y gramos de proteína de referencia. En la proteína de referencia que utilizan es la proteína del huevo, que da un valor, es de un valor de 100.
El valor biológico es un parámetro también que relaciona el nitrógeno retenido con el nitrógeno absorbido por el organismo. Este también se multiplica con 100 para sacar el valor de valor biológico que nosotros utilizamos de las proteínas. La digestibilidad es también otro parámetro que relaciona el nitrógeno absorbido con el nitrógeno ingerido por el organismo. También todos estos parámetros tienen un valor del 0 al 100 y en el parámetro, como mencioné de referencia, se usa el huevo, que tiene el valor máximo que es de 100. En la utilización neta de proteínas, o UNP, es un parámetro que relaciona el nitrógeno retenido con el nitrógeno ingerido por el organismo. También puede obtenerse multiplicando ya sea multiplicando el valor biológico por la digestibilidad, todo entre sí. Por ejemplo, esta es una tabla de los contenidos proteicos de los alimentos en un aproximado. Tenemos que el vacuno nos da de 20 a 25 gramos por cada 100 gramos de proteína, por cada 100 gramos de ese alimento. El cerdo nos da de 20 a 23 gramos. El cordero nos da de 20 a 24 y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, en el caso de leche y derivados, en la leche materna, nos da 1.2 gramos por cada 100 mililitros. Leche de vaca de 3.3 por cada 100 mililitros y tenemos también en el caso del huevo que nos da de 12.8 a 100 gramos. En el caso de las frutas tenemos, por ejemplo, los ciruelos secos que nos da de 2.3 gramos por cada 100 gramos. Tenemos en las verduras la espinaca que nos da de 2.3 a 100 gramos. En los cereales el arroz que nos da de 7 gramos por cada 100 gramos y por ejemplo, también tenemos la mayonesa, por ejemplo, esta también nos da 1.5 gramos por cada 100 gramos, y así sucesivamente, como se ve en la imagen. Ahora, en el agua, también se considera en algunas bibliografías como un macronutriente esencial. Este constituye del 60-70% del peso del organismo y aunque es un porcentaje variable según edad, sexo y otros factores. En el organismo humano, interviene en diversos procesos, ya que actúa como disolvente, y es vehículo de los nutrientes que acceden al organismo. Actúa también, es el medio que se produce para la mayoría de las reacciones bioquímicas. Es importante para la regulación de la temperatura corporal, tiene acción reguladora sobre el balance ácido-base y actúa como lubricante en diferentes órganos y componentes del organismo. Y también en el organismo humano precisa alrededor más o menos de 2.5 litros día, de los cuales 1.300 generalmente suelen proceder de la ingesta de líquidos, 1.000 de la ingesta de alimentos y 200.000 se producen por vía endógena. Ahora, en los tipos de agua en los alimentos tenemos dos que según encontré en la bibliografía, que es el agua ligada y el agua disponible. El agua ligada, es la que se encuentra formando parte de las moléculas complejas y macromoléculas. No interviene en las reacciones químicas y enzimáticas y no puede ser eliminada por métodos físicos. La otra es el agua disponible. Esta se encuentra más o menos libre en el alimento, es eliminable por métodos físicos y es el medio en el que se producen reacciones enzimáticas, químicas y en el que proliferan los microorganismos. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el agua disponible, se determina por la estabilidad del alimento y que, por ejemplo, dentro del agua disponible podemos diferenciar parte del agua que es fácilmente eliminable, ya sea por evaporación o congelación, y otra parte que tiene más interacción con los componentes del alimento y que, aunque sea difícilmente eliminable, es el que lo puede eliminar generalmente sería por la congelación. En el caso de la actividad del agua, esta la define con el AW, así en su medida. Esta es una medida de cantidad de agua disponible por cada alimento que se determina a partir del cociente entre las presiones de vapor de agua de la atmósfera en contacto con el alimento y la presión de vapor de agua pura, como vemos. Tiene un valor de 0 a 1 aproximadamente y generalmente los alimentos nunca llegan a tener un valor de 1. Ahora, como vemos, en el gráfico superior, por ejemplo, tenemos la agua activa, como ya mencioné, tenemos el agua no disponible, el agua menos disponible y el agua muy disponible. Y entre los valores, por ejemplo, el agua no disponible ocuparía del 0.5, del 0 al 0.5, y el agua menos disponible del 0 al 0.8 y el agua muy disponible del 0 al 1. Como ya mencioné, el agua no disponible no es eliminable, el agua menos disponible se elimina por la congelación y el agua más disponible se puede eliminar tanto por la evaporación y la congelación. En el caso de los alimentos, tenemos, por ejemplo, en base a esta fórmula, la carne, los pescados, las frutas, estas ocupan un valor de 0.98, el pan, el queso, la leche evaporada y la carne cruda ocupan del 0.93 al 0.98, el queso curado, el jamón curado y la leche condensada del 0.85 al 0.93, los frutos secos, la harina, la confitura
y los alimentos congelados de un 0.70 a 0.85, y el chocolate, miel, papas fritas, leche en polvo, esta ocupa de un 0.60 a un 0.60 más o menos de agua activa. Ahora, en los requerimientos de agua por edades, esta varían mucho en diferentes bibliografías, pero en el consenso que yo encontré está, por ejemplo, tenemos que los bebés de 0 a 6 meses, estos niños consumen de 680 miligramos día, esta generalmente a través de la leche materna. De 6 a 12 meses, consumen de 800 mililitros a 1000 mililitros día. En el caso de los niños, eso también varía mucho, depende si es de 1 a 2 años, que consumen casi 1 litro 100 a litro 200, de 2 a 3 años, 1.300 mililitros, de 4 a 8 años, 1.600 mililitros, y de 9 a 13 años ya como que hay una diferencia, si es entre niño o niña, por ejemplo, que un niño consume más o menos 2 litros 100, una niña 1 litro 900, y si son mayores de 14 años, generalmente se usan los estándares de los adultos. Por ejemplo, un varón, o sea, consume más o menos 2 litros y medio, una mujer a 2 litros aproximadamente. Esos valores, como les dije, son relativos, no son absolutos. En el caso del embarazo, estas consumen generalmente en el valor de la mujer de adultos más 300 mililitros día, y en el caso de la lactancia, este es más 600 a 700 mililitros día, y en personas mayores es la similar a la de adultos. Continuando con la exposición, llegamos a la parte de vitaminas, las cuales van a ser un grupo de micronutrientes que son esenciales porque van a cumplir ciertas funciones fisiológicas dentro de nuestro organismo. Para que definamos una vitamina, estas tienen que cumplir ciertos requisitos. Estos tienen que ser orgánicos, compuestos orgánicos diferentes a las grasas, a los lípidos, a los carbohidratos y a las proteínas. Son componentes que encontramos de forma natural en los alimentos. El cuerpo puede sintetizar algunas vitaminas, pero estas no son suficientes. Son, por ello, consideradas esenciales, además, a pesar de que se necesitan en cantidades muy pequeñas. Su ausencia o exceso va a generar enfermedades. Siguiente. En cuanto a la clasificación, se divide en dos, liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles vamos a tener la vitamina A, D, E y K. Y las hidrosolubles, para recordar, todas las Bs, ¿no? Y la C. La B1, que es la tiamina. La B2, la riboflavina. La B3, la niacina. La B5, el ácido pantoténico. La B6, el fosfato de piridoxal. La B8, la biotina. La B9, el ácido fólico. La B12, la cianocobalamina. Y la vitamina C, el ácido ascórbico. Siguiente. Bueno, entonces, como les decía, el organismo puede tener problemas tanto de exceso como de deficiencia, de hipovitaminosis o de hipervitaminosis. Es importante saber que el déficit de vitaminas es más frecuente que sean las de tipo hidrosolubles. ¿Por qué? Porque estas se van a absorber y se secretan de forma más rápida. Y en cambio, existe una predisposición a una mayor probabilidad de que haya un exceso de vitaminas de tipo liposolubles. ¿Por qué? Porque estas se almacenan o se almacenan en el tejido graso. Por eso es que estas pueden acumular, puede haber exceso de estas vitaminas. Entonces, en cuanto a una comparación de vitaminas lipo y hidrosolubles, tenemos, en cuanto a las características, las liposolubles son solubles en lípidos, las hidrosolubles solubles en agua. Las liposolubles existen algunas que van a tener formas provitamínicas, en cambio las hidrosolubles no. En cuanto a la absorción, de las liposolubles es más compleja. Esta necesita la formación de micelias para ser absorbidas. En cuanto a las hidrosolubles es más sencillo. Como les decía, las liposolubles tenemos reservas en nuestro organismo, mientras que las hidrosolubles no. Y la excreción es mayor por las heces en las liposolubles y mayor en la orina de las hidrosolubles. Siguiente. Aquí tenemos algunas vitaminas, ¿no? Les voy a explicar algo de su función y las fuentes donde podemos encontrarlas. Tenemos el ácido pantoténico o vitamina B5. Esta va a formar parte de la coenzima A. Y como sabemos, la coenzima A tiene un papel importante en la biosíntesis y en la oxidación de ácidos grasos. Estas las podemos encontrar en todos los alimentos, pero mayormente en cereales y legumbres. La niacina o B3, o ácido nicotínico,
Cumple funciones de oxidorreducción. Estas podemos encontrar en también tejidos animales y en los componentes de la leche. La riboflavina o B2, esta también cumple funciones de oxidorreducción, favorece la absorción de grasas, y de lípidos y proteínas. Estos también lo encontramos en tejidos animales, leche y huevo. El ácido fólico, o B9, como todos sabemos, cumple función en el metabolismo de un solo carbón. Las encontramos en las hojas verdes y vísceras. La cianocobalamina o cobalaminas, la vitamina B12, también cumple funciones de metilación y la encontramos en podemos absorber mediante la flora intestinal, la leche y tejidos animales. La biotina o vitamina B8 es la que se encuentra en el huevo. Algo importante de esta vitamina es que cuando nosotros la consumimos huevo en forma cruda, existe una deficiencia de la B8. Por ello tenemos que consumirla con una preparación, ¿no? O sea, por ejemplo, el huevo sancochado, ¿no? La tiamina o B1 cumple funciones de descarboxilación. Encontramos en semillas, maduras y cereales. Y la vitamina C, o ácido ascórbico, como ya sabemos, encontramos en lo que es los alimentos con los cítricos, ¿no? Los alimentos cítricos. En cuanto a las vitaminas liposolubles, tenemos allá A, o retinol. Esta cumple función en el ciclo visual y diferenciación celular. Encontramos en todos los tejidos y de hecho también en la zanahoria, etc. La vitamina E también cumple función de antioxidante y encontramos en aceites vegetales. La vitamina K es un importante factor de la coagulación y las encontramos en las hojas verdes, ¿no? La vitamina D, cumple función en la absorción y metabolismo de calcio. Estas las encontramos en todos los animales, en tejido animal y en el hígado, ¿no? Siguiente. En esta diapositiva se explica un poco de qué ocurre en la deficiencia, qué ocurre en el exceso. Sin embargo, la voy a dejar porque existe otro grupo que va a explicar y va a detallar un poco más sobre esta información. Siguiente. En cuanto a los requerimientos se van a subdividir en dos, en un requerimiento nutricional y una recomendación nutricional. Definimos como requerimiento nutricional aquella cantidad de nutrientes necesarios para preservar las funciones corporales del organismo. En cambio, la recomendación nutricional es aquella cantidad de energía y nutriente que cubren los requerimientos nutricionales. El gasto energético total va a estar dado por tres factores: la tasa metabólica basal, la termogénesis y la actividad física. La tasa metabólica basal vamos a definirla como aquella energía mínima necesaria para realizar funciones vitales. Esta va a representar el 60-70% de todo el gasto energético total. La termogénesis va a ser definida como el gasto de energía necesario para procesos de digestión y absorción. Esta va a representar el 10-15% del gasto energético total. La actividad física, pues es la energía que utilizamos durante la actividad física. Este porcentaje va a variar de acuerdo a la actividad que realicemos. Siguiente. Entonces, todo esto es importante para recomendar la cantidad de vitaminas en niños y así en adultos. Por ejemplo, en niños el requerimiento es en microgramos. Se dice que de 0 a 6 meses se necesitan de la vitamina A 400 y de 9 a 13 años 600. La diferencia no es mucha y en este rango tampoco se va a diferenciar para las demás vitaminas. De 0 a 6 meses y de 9 a 13 años es casi la misma cantidad. En cambio, para los adultos, por ejemplo, la vitamina A, en una mujer se requiere de 1,4 a 1,8 miligramos. La unidad cambia, ¿no? En varones de 1,2 a 1,3 miligramos. La vitamina D, 2 miligramos. La vitamina E en mujeres 13 a 15, en varones de 15 a 20. La vitamina K, 200 microgramos, y en el embarazo se necesitan un poco más, que es 400 microgramos. El ácido ascórbico, 2 microgramos, la tiamina B1 de 5 a 10 miligramos. Siguiente. Atrás más, por favor. Algo que me olvidaba de decirles. Atrás, por favor. Algo importante que me olvidaba mencionar. No, siguiente. En el cuadrito.
es que la unidad, como les había dicho, y las vitaminas, las que son microgramos y las que son miligramos, microgramos es menor, obviamente, a miligramos. Las que son miligramos son aquellas que son hidrosolubles. ¿Esas por qué? Porque ya esas no se van a almacenar, mientras que las liposolubles están en unidades de microgramos, en menos cantidad. ¿Por qué? Porque estas sí se almacenan, estas sí tenemos reservas de estas vitaminas. Siguiente. En cuanto a los minerales son esenciales para el funcionamiento del organismo. Estas van a representar aproximadamente 4 a 5% del peso total del organismo. Estas van a estar subdivididas en macroelementos, en microelementos y en elementos traza. Esta clasificación se va a dar mediante la necesidad diaria necesidad diaria. Macroelementos mayor a 100 miligramos día, microelementos menor a 100 miligramos día y los elementos traza menor a 1 miligramo día. En cuanto a los macroelementos, tenemos, por ejemplo, el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. Los microelementos tenemos, por ejemplo, el hierro, al zinc, al cobre. A los elementos traza tenemos, por ejemplo, el cromo, el selenio, el níquel, etc. Siguiente. Bueno, algo superficial, una definición superficial sobre las funciones de los minerales más importantes. El calcio, estructura de los huesos y dientes. Función. Las fuentes son obviamente todos componentes y derivados de la leche. El cloro, importante en la regulación hidroelectrolítica, abundante en todos los alimentos. El cobre, importante para la síntesis de colágeno y de hemoglobina. Entonces encontramos en mariscos y en vísceras. El flúor es importante para la estructura de los dientes. Esto lo encontramos en el té. El fósforo es también importante para la parte estructural de la capa lipídica, ¿no? Como sabemos, está formada por fosfolípidos. Esto lo encontramos en leche y derivados. El hierro, importante para la hemoglobina. Entonces, su función sería transporte de oxígeno. Igual lo encontramos en huevo y en huevo y otras legumbres. El magnesio, importante para la conducción nerviosa. Encontramos en la leche, en legumbres, en cereales, etcétera. El potasio, importante para el equilibrio ácido-base también, el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces encontramos en los alimentos como las legumbres y tejidos vegetales frescos. Siguiente. Entonces igual, esta parte de deficiencias y excesos, el siguiente grupo ya lo va a especificar de manera más detallada. Siguiente. Las recomendaciones diarias aconsejadas para el calcio en un adulto es 800 miligramos, fósforo también 800 miligramos, sodio 2500 miligramos, potasio 2500, cloro 2000 miligramos, hierro en mujer de 14 a 28 miligramos y si es varón de 10 a 15 miligramos, de 5 a 10 miligramos, perdón. Magnesio de 300 a 350 miligramos, zinc de 10 a 20, cobre de 2 miligramos y yodo, que es el que tiene menor dosis, es de 130 microgramos. Siguiente. Bueno, hasta ahí estaría la exposición, doctora, y de aquí para adelante son las preguntas que hemos puesto para nuestros compañeros. Muchas gracias. Grupo número 2, el delegado es Chirinos Quispema. Entonces, vamos a hacer con las preguntas, por favor, cualquiera de la sala presente, hagan las preguntas respectivas. 3 preguntas y yo voy a proceder a realizar 3 preguntas a los ponentes. Melissa, a ver un ratito. Melissa, ¿qué grupo eres? ¿Perdón? El grupo 13. 13, Melissa, a ver. Melissa, ¿cuál es tu consulta o tu pregunta? Quisiera saber cuáles son las fuentes más reconocidas o las que más resaltan de los hidratos de carbono en la alimentación. ¿Cuáles serían las más importantes? Eso creo que ha puesto Noemi, ¿no? O cualquiera del grupo que tenga. Sí, doctora. Dentro del estudio, según Ganives, lo que indica es que, o sea, debido al alto contenido adicional en fibra y el bajo contenido de energía, los que vendrían a ser serían los cereales integrales, las verduras, y hortalizas, las legumbres y los frutos.
eso es lo que sería. Doctora, y también quería agregar que si hablamos, digamos, si hablamos de la ingesta de carbohidratos, en ese estudio ANIVES, los niños y los adolescentes son los que consumen más carbohidratos, por así decirlo. Y si hablamos de lo que son azúcares, la principal fuente van a ser la leche y los productos lácteos, seguido de lo que son bebidas sin alcohol, frutas, el de azúcares dulces y el de cereales derivados. Gracias. La otra pregunta, por favor, compañeros de la sala. ¿Cuál es su grupo? ¿Perdón? Doctora, el grupo 6, doctor. Un grupo 6, Jean-Pierre Chávez. Mi pregunta sería, doctora, ¿cuál es la función, el uso del ácido fólico, en este caso, tanto en las embarazadas como en el lactante, doctora? A ver, ¿quién ha puesto esta parte? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? No he escuchado bien. Te digo que ¿cuál es la importancia del uso del ácido fólico tanto en las embarazadas como en el lactante? Pero el ácido fólico, doctora, es usado para el desarrollo del embrión, ¿no? Como sabemos, cumple función para el cierre de la placa neural. Entonces, esa básicamente es la función más importante que va a cumplir. Es por eso que cuando una mujer se va a embarazar, en cuanto a su planificación, tiene que, meses antes, ¿no? Haber una dieta a base de ácido fólico, ¿no? Básicamente eso, doctora. Gracias. La otra pregunta, por favor. Doctora, ¿puedo preguntar? Del grupo 1. Claro que sí. En los pacientes o en las personas que son vegetarianas, las proteínas que están en las legumbres, en los vegetales, ¿puede reemplazar las proteínas que están o las proteínas de origen animal? Y si estas personas llegan a cumplir los requerimientos de proteínas. Bueno, en el caso de proteínas, en los vegetales, a comparación de los alimentos de origen animal, tienen una cantidad muy inferior en el caso de las proteínas. Ahora, yo creo que habría forma de alcanzar los requerimientos proteicos, pero tener que consumir en una mayor medida para alcanzar las cantidades necesarias. Podría variar mucho, pero sí es posible. Gracias. Vamos a Doctora, quisiera hacer una pregunta. Son 3 preguntas por grupo para poder avanzar. En la otra le podrías hacer la pregunta o si no, déjales en el chat para que te puedan contestar. Vamos a proceder a reforzar las preguntas que han hecho los compañeros respecto a los carbohidratos. Si a ustedes les pido la opinión, ¿qué carbohidratos son los más recomendados, los más saludables? Siempre opten por los carbohidratos complejos o los carbohidratos integrales. Por ejemplo, un arroz blanco o un arroz integral. En vez del arroz blanco que tenemos esa mala costumbre de comer en Latinoamérica, sobre todo en Perú, es medio plato de arroz blanco, que es prácticamente consumir carbohidratos simples que se van directamente, son absorbidos y hacen que los niveles de, por ejemplo, de estos pacientes que son con diabetes, la insulina sube. Y nosotros que somos, que no tenemos la costumbre de comer ensaladas por la fibra, entonces se absorbe rápidamente, ¿no? Respecto al ácido fólico, el ácido fólico en otros países, que también en Perú se da, pero ya los alimentos tienen ácido fólico, ¿no? Por ejemplo, en la harina, que siempre se consume el pan, u otros productos que son consumidos a nivel nacional, dependiendo del país, les ponen el ácido fólico enriquecido y lo que evita es, en la madre gestante, evita la columna bífida en el recién nacido, ¿no? Entonces, es recomendable que la mujer consuma el ácido fólico desde el momento que pueda ella quedar embarazada, ¿no? En todo caso, de la menarquia para adelante, no sabemos en qué momento la persona o la mujer pueda quedar embarazada. Entonces, ¿es importante el consumo de ácido fólico? Sí, es importante, sobre todo para la mujer. Respecto a las proteínas que hizo la compañera la pregunta, las proteínas de origen animal
y de origen vegetal no se van a comparar por las diferentes, ¿cómo se puede decir?, ingredientes que tiene cada una de ellas. Para poder consumir, así como dijo el compañero, tendremos que consumir grandes cantidades de proteínas de origen vegetal y no cubriríamos. Los pacientes que son restrictivos, son vegetarianos. Vemos, por ejemplo, cuando en hospitalización pacientes que son vegetarianos tienen un mal pronóstico, porque no hay una reserva de masa muscular, no hay una reserva de grasa, porque si ustedes los van a ver, tienen las bolas de Bichat generalmente hundidas, se les nota como un tipo de desnutrición, porque no manejan muy bien lo que son los requerimientos diarios, ¿no? Entonces, si les falta un micro o macronutriente, ese paciente va a tener algún tipo de problema. Personalmente, como nutricionista, no recomiendo que una persona sea vegetariano. Un momento. No es recomendable que los niños o los jóvenes que están en crecimiento sean vegetarianos absolutos porque van a tener serias deficiencias. ¿Qué es lo que pasa? El hierro, que lo encontramos en los alimentos de origen animal, hacen que exista una buena conexión y una buena, ¿cómo se puede decir?, a nivel neuronal, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos las visitas en pediatría y hablamos con los pediatras, siempre conversamos, ¿no? Es que es un tema, porque a veces vienen las mamás y porque ella es vegetariana, el niño o los hijos son vegetarianos. Y eso debe de ser a elección de la persona, porque si yo sé que a futuro voy a tener problemas, yo no quiero ser vegetariana. Pero si voy a ser una vegetariana, quisiera tener todos los conocimientos para no tener deficiencias cuando sea una adulta mayor y no sea una adulta mayor dependiente. Entonces, si en algún momento le piden la opinión a ustedes como médicos, no lo recomienden siempre y cuando tengan todas las armas y todo el poder adquisitivo también, porque ser vegetariano es costoso para poder, por ejemplo, cubrir los requerimientos de proteína. Tendría que consumir la espirulina, que es carísimo, es más caro que un lomo fino, ¿no? Todas esas situaciones hay que poner en una balanza. Eso sería, y ahora les voy a hacer preguntas a Noemi. Noemi, respecto a los carbohidratos, ¿qué carbohidratos no le indicarías a un paciente con diabetes y por qué? Noemi, ¿estás ahí? No está Noemi. Entonces, a ver, con Mag. Mag, tú has expuesto la parte de proteínas, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Cuál crees, qué proteína tú le indicarías a los niños pequeños? ¿Qué tipo de proteína? ¿Por qué crees que le indicarías? Bueno, doctora, según la tabla que mostré en la parte de requerimientos, en niños, que son la mayoría esenciales, excepto, creo, si mal no recuerdo, doctora, es la cisteína, pero en el caso sí deberían tener, por ejemplo, en su alimentación la treonina, la valina, el triptófano, la metionina, la leucina, la isoleucina, la histidina y la arginina. Pero como dije, esta depende conforme van creciendo, algunos ya no son tan necesarios. Pero, por ejemplo, si fuese prematuro el caso, este paciente, necesitaría la cisteína, sí. Gracias. Álvaro, tu tema fue sobre, he expuesto el tema de... ¿Qué más? Vitaminas, minerales. Vitaminas. Dentro de las vitaminas y minerales, ¿cuál de las vitaminas y por qué para ti sería importante? Doctora, son todas importantes, todas cumplen funciones distintas. Si bien algunas han sido agrupadas para su mejor, digamos, tratamiento, como es el complejo B, ¿no?, que es una composición de todas las vitaminas. Pero, doctora, todas son esenciales. Gracias. Noemi, ¿la pregunta o ustedes la pueden contestar, por favor? ¿Noemi está ahí o le votó el sistema? Creo que le votó el sistema, doctora. Ya. Noemi. Bueno, al respecto de la pregunta de Noemi, parece que está mal la conexión. Los carbohidratos,
que no debemos indicarle a un paciente con diabetes. Ya saben que son los carbohidratos simples y estos son los disacáridos. Y dentro de los disacáridos está la sacarosa, todas las azúcares, el azúcar de mesa que lo conocemos como tal, la lactosa, la leche, porque tiene en sus moléculas lactosa, y también la fructosa que tienen en las frutas, ¿no? En todo caso, ustedes ya saben la composición bioquímica, química, ¿por qué no tienen el respaldo de saber por qué no le indican a un paciente con diabetes azúcar de mesa, por qué no le indican lactosa al inicio cuando está debutando y por qué no le indican las frutas? Personalmente soy de la idea de que al paciente cuando debuta con diabetes 3 meses hay que quitarle la fruta. Yo sé que es difícil dejar de comer bien edulcorado porque generalmente los pacientes que tienen diabetes consumen grandes cantidades de sacarosa. Entonces acuérdense ustedes, sacarosa, lactosa, fructosa y bueno, las otras, ¿no? Pero estas son las más importantes que hacen que las glucosas en el paciente con diabetes se alteren, ¿no? Sobre todo el azúcar de mesa. Yo les digo a los pacientes así tal cual, le digo, usted tiene diabetes, tiene la glucosa está en más de 7 en ayunas, tiene más de 200, 240, y usted está comiendo azúcar. Y dice, sí, es que yo antes consumía 5 cucharadas de azúcar, pero me han dicho que baje. Le digo, no es que tiene que bajar, tiene que retirar el consumo de azúcar de su comida diaria. Y si es que no puede dejar el azúcar, tendría que consumir edulcorante por un tiempo, pero si lo puede evitar, mejor. Y aparte de ello, yo les digo así tal cual, como se los voy a decir a ustedes, usted está consumiendo veneno por el tipo de diagnóstico médico que tiene. Usted está matándose sus células diariamente cuando come el azúcar. Entonces, cuando tú le dices al paciente no es adecuado, pero cuando ya el paciente ve que no tiene ¿cómo se puede decir? Ese compromiso, porque vamos a ver que ese paciente se va a deteriorar. Si el paciente con diabetes no se cuida, va a tener problema renal, problema neurológico, problemas musculares, y es una de las enfermedades, una de las más caras, así como el cáncer, ¿no? En todo caso, por todos los problemas de salud que tiene. Les agradezco a los... Doctora, tenemos un video bien corto, ¿le podemos poner, por favor? Claro que sí, está bien. Entonces, al terminar el video, vamos a proceder todos a almorzar. Y Zoraida, por favor, creo que hay un estudiante más, lo puedes verificar en que te pongan todos presentes los que están, para continuar, y nos encontramos a las 2:30 para que todos podamos almorzar. Ya, en todo caso, vemos el video. Gracias. Ya, doctora. Gracias. Doctora, disculpe, me botó el sistema. Sí, Noemi, no te preocupes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Al grupo número 2 les felicito. Solamente recomendarles, cuando ustedes hagan cualquier presentación, siempre poner al pie la bibliografía
y siempre que esta sea de últimos años. Por ejemplo, he podido observar que había bibliografía del 2001, 2006, pero nosotros tenemos estudios que ustedes han podido obtener del 2012, 2013, y también tenemos información a nivel no solamente de otros países, también tenemos del Perú, ¿no? Y están como colgados dentro del MINSA de lo que es nutrición. Esas serían las recomendaciones y muchas gracias. Felicitaciones, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Todos vamos a almorzar, hidratarnos, a comer sano, y a las 2:30 nos encontramos. Ya, doctora, gracias.